Una de las épocas más interesantes del año es la Navidad, pero es importante también que nosotros conozcamos qué fue lo que sucedió en esa fecha y por qué razón es tan importante y por qué tiene tanto significado no solo para los creyentes, sino para toda la humanidad. Debemos saber, por ejemplo, de que la palabra Navidad proviene del latín nati vita, que significa nacimiento. En la Biblia Vulgata esa palabra se ocupa en Lucas 1:14 y en Juan 9:1. También las escrituras nos dicen en Isaías 7:14 de que el nacimiento de Jesús sería milagroso, ya que dice de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y se llamaría su nombre Emanuel. El profeta Isaías tuvo su ministerio entre los años 739 al 690 y con todos esos años de anticipación Dios había revelado el milagro que ocurriría. La Navidad, el nacimiento de Jesús, no fue algo casual, sino que estaba dentro del plan de Dios. También Isaías predijo de que ese niño que nacería sería Dios fuerte y Padre eterno, y que su reinado sería un reinado que no tendría fin. También, hablando acerca de eso, el profeta Miqueas en el año 740 a.C. predijo que Jesús nacería en la ciudad de Belén, en Belén Efrata, según nos dice la cita. Hablando acerca de esos nombres, tenemos lo siguiente: el nombre de Belén o Betlehem, como se dice en el hebreo, significa casa de pan. Efrata significa lugar de fruto abundante. Y es interesante que las escrituras nos hablen de que Noemí, la suegra de Ruth, era originaria de la ciudad de Efrata. En el Evangelio de Mateo, cuando se hace la cita de Miqueas, se aclara lo siguiente: se dice de que Jesús nacería en Belén de Judá. Esa aclaración es necesaria porque había también una ciudad de Belén en tierra de Zabulón, y para que no existiese la confusión sobre de cuál de las dos ciudades estaba hablando, por eso es de que las escrituras claramente especifican de que el nacimiento de Jesús no sería en Belén de Zabulón, sino que sería en Belén de la tierra de Judá. También hablando acerca de eso, hablando acerca del nacimiento de Jesús, en qué ciudad nacería, tenemos de que José y María, ellos cuando María tenía en su vientre al Hijo de Dios, ellos no estaban viviendo en Belén, sino que estaban en la ciudad de Nazaret. Pero José y María tuvieron que hacer ese viaje desde la ciudad de Nazaret, que era donde ellos residían, hacia Belén. Ahí usted puede ver la ubicación de la ciudad de Nazaret y acá puede ver la ubicación de la ciudad de Belén. Entre ambas ciudades había una distancia de 108 kilómetros. Y una de las cosas que hay que notar al respecto es de que, a pesar de que los medios de transporte no eran tan eficientes ni eran tan cómodos como los actuales, pero José y María emprendieron ese viaje aún con las incomodidades que significó para María, estando ya en los últimos días de embarazo, el hacer ese viaje, pero ella muy lindamente dice que es la sierva del Señor. Ellos se movieron para estar en el lugar correcto y que la profecía se cumpliese gracias al empadronamiento, que fue una situación utilizada por Dios para que ellos se trasladasen de la ciudad de Nazaret, donde en ese momento estaban residiendo, hacia Belén, que era el lugar donde estaba profetizado que el Mesías nacería. También otra de las cosas que vale la pena llamar la atención al respecto de la Navidad tiene que ver con el incidente de los pastores. Nosotros celebramos tradicionalmente la Navidad en diciembre, pero el incidente descrito en el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 del 8 al 13, donde nos habla acerca de los pastores que estaban en la noche con sus rebaños, en esa época hubiera sido prácticamente imposible debido a las temperaturas tan frías que existen. La época en la que pudo haber ocurrido ese incidente, debido a que el clima es más agradable, es entre los meses de abril a septiembre. También otra de las cosas, hablando acerca del nacimiento de Jesús, tiene que ver precisamente con el pesebre. Las escrituras nos dicen de que sería puesto en un pesebre. Probablemente lo que usted va a ver en este momento no le va a sonar a la imagen tradicional que tenemos de un pesebre, pero aquí lo tiene. Dice la escritura de que en un lugar similar fue Jesús envuelto en pañales y acostado en algo parecido a eso.
es muy probable que hayan puesto parte de los alimentos de los animales para que el niño pudiese estar en un lugar más suave, pero dése cuenta por qué es que dice la escritura de que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. También otra de las cosas que las escrituras nos dicen, que vinieron unos magos a verle. En Mateo capítulo 2 versículo 1 no se especifica la cantidad ni tampoco se mencionan sus nombres, cosa que obedecen más a tradición y no a una información que esté consignada en las escrituras. También otra de las cosas es de que no implica necesariamente que por ser magos ellos eran hechiceros, como algunas personas suponen, ya que Daniel, dice la escritura, que fue jefe de magos en Daniel 5:11, pero no porque él tuviese prácticas de ocultismo, sino por su sabiduría para poder interpretar los sueños, guiado por el Espíritu Santo. También otra de las cosas es de que su venida sería un presagio, la venida de los magos, de que la salvación sería para todos. Hay una tradición que dice que estos magos venían de Babilonia, y es interesante cómo es de que a pesar de estar a una distancia tan larga, la estrella de Belén fue utilizada para que ellos pudiesen moverse desde donde estaban y poder contemplar el milagro más grande de todos, el nacimiento del Hijo de Dios. También hablando acerca del rey Herodes, que es otro de los personajes que forman parte de la historia, la Biblia nos dice que Herodes el Grande fue rey de los judíos entre los años 40 al 4 a.C. Él nació en el año 73 a.C. y su padre fue Antípater, un judío de origen idumeo que adquirió una posición de gran influencia en Judea después de la conquista romana y fue designado procurador por Julio César en el año 47 a.C. Esa es la razón por la cual Herodes no era muy querido por todo el pueblo de Israel. Por su origen idumeo, Herodes era una persona desagradable ante los judíos. Pero es interesante de que a pesar de que Herodes estaba a una distancia únicamente de 7.8 kilómetros, él no se desplazó para ir a ver el nacimiento del Hijo de Dios, mientras que los magos que venían del oriente, ellos sí recorrieron una gran distancia para contemplar el nacimiento del Hijo de Dios. Algunas lecciones de la Navidad que es muy importante que nosotros podamos considerar son las siguientes. La primera de ellas es el hecho de que Jesús es Dios manifestado en carne. En 1 Timoteo 3:16 se nos dice de que el misterio de la piedad es grande porque Dios se manifestó en carne. Y en Mateo 1:23, retomando las palabras de Isaías, se hace referencia al nombre de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otra de las cosas también, hablando acerca del nacimiento de Jesús, es que Jesús es el Salvador del mundo. Es por eso que en Mateo 1:21 se dice de que se llamaría su nombre Jesús, porque él salvaría al pueblo de sus pecados. También otra de las cosas que las escrituras nos enseñan es que Jesús dejó sus privilegios en el cielo para venir a salvarnos. Podemos darnos cuenta de que Jesús nació en una condición muy humilde, pero todo eso lo hizo porque nos amaba y porque quería darnos vida eterna a través de su sacrificio perfecto. Hay algunas reflexiones sobre la Navidad que es importante que nosotros podamos considerar. Primeramente, el hecho de que la Navidad es Jesús. Es muy importante de que la Navidad no es reventar cohetes, la Navidad no es hacer cenas, aunque si se pueden hacer y si Dios ha provisto para que se hagan, qué bueno, pero recordemos de que la Navidad es Jesús. También otra de las cosas que es muy importante es de que en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, no el nacimiento de Santa Claus. A quien se le debe dar la importancia es a Jesús, no a Santa Claus. Las escrituras nos dicen en Lucas 2 del 9 al 14, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Siempre les invitamos para que usted en YouTube pueda ver todos nuestros videos. El canal se llama Conozcamos las Escrituras. Usted puede suscribirse y recomendarlo a sus amigos. También si usted quiere descargar los videos,
puede hacerlo libremente. Saludos.